Buenas noches. Esta noche vamos a hablar acerca de ese elemento esencial para poder obtener la salvación. Saben que Jesús mismo dijo ahí en San Juan capítulo 5, verso 20. San Mateo 5, 20. Matthew 5:10. Ahí encontramos nosotros un imperativo, ¿sí?, de parte de Jesús, una invitación a la vez en ese imperativo, una orden. Un imperativo es una orden, ¿sí? Así como cuando tú le dices a tus hijos, levanta tu ropa, acomoda tu cama. Jesús nos está dando un imperativo, una orden. Y ahí le encontramos, San Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué interesante. Interesante este texto, ¿no? Imagínense ustedes que dentro de los fariseos, ellos eran considerados personas perfectas, ¿sí? Así como cuando muchas veces hay gente que en algún momento se acerca a nosotros y nos dice, ay, pastor, quiero que ore por mí, porque a usted el Señor sí lo escucha, ¿verdad? A veces así nos dicen a nosotros los pastores, ¿verdad? A veces las personas tienen un concepto bastante santo de nosotros, ¿verdad? Qué bueno en cierta manera, ¿no? Pero quiero decirles que el ser humano, los pastores, los sacerdotes, los líderes espirituales somos igual de pecadores, e incluso el Papa, ¿sí?, que muchos consideran que es infalible. Él tiene tremendos errores en su vida, ¿sí? Así que les digo esto. Los fariseos en los tiempos de Jesús eran vistos como personas intachables. Cuando les daba la hora de orar, llegaba la hora de la oración, a donde les agarraba, ¿verdad?, el momento de oración, oraban, y cuando oraban, wow, la gente decía, mira, este hombre se va a ir con todo y chanclitas al cielo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque eran considerados muy justos, porque guardaban. El mismo Jesús, cuando habló acerca de ellos, Él los condenó por aquellas cosas que eran vistas por los hombres y que eran admiradas por muchas personas, y que ellos se sentían grandes cada vez que lo hacían. Jesús mismo les dijo, vosotros, dices, que diezman la pimienta, la mostaza, el comino, todo eso, dice, ustedes son sepulcros blanqueados simplemente, generación de víboras. Pero a la vista de la gente, ellos eran perfectos, y ellos mismos se consideraban perfectos. Jesús no los veía perfectos, porque sabía que detrás de ese sepulcro blanqueado, ¿qué es lo que hay adentro de un sepulcro? Inmundicia, hay gusanos, hay huesos, putrefacción. Bien, Jesús así le dijo a los fariseos. Por eso imagínense ustedes, ahí Jesús estaba comenzando su ministerio, cuando Él mencionó estas palabras. Estas palabras son extraídas del Sermón del Monte, ahí donde Jesús estaba asentando la plataforma de su nuevo gobierno, de su gobierno espiritual. Y Él, dentro de esas citas que le da a la gente, da la que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense ustedes, si la gente de por sí ya veía inalcanzable la vida de un fariseo, de un escriba, de un líder espiritual, y que de repente les diga a Jesús, vuestra justicia tiene que ser, ¿qué?, mayor. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías cuando el modelo a seguir
no es el correcto, simplemente hay que ir mucho más allá que eso. ¡Wow! Entonces la gente dijo, bueno, ¿qué es lo que está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de que tenemos nosotros que ser mejores que ellos. Y ahí es donde Jesús presenta esos elementos de un carácter perfecto. Por ejemplo, en el verso 22 dice, pero si yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? El verso 21 decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que Jesús está yendo mucho más allá. La ley decía no matarás, pero Jesús dijo, hey, no es tan solo matar a la persona, sino que va mucho más allá. Cuando tú desanimas a alguien, estaba diciendo Jesús, cuando tú le pones por los suelos la moral a una persona, la estás matando en vida. ¿Cuántos padres muchas veces a sus hijos le dicen, eres un inservible, eres un muchacho que no sirves para nada? ¿Cómo se siente ese niño? No sirve para nada. Una muchacha que conocí, su papá abusaba de ellas, física y sexualmente abusaba de ellas. Y ella me decía, y ¿sabes qué, Eduardo? Dice, mi papá decía, si se van a ir a la calle y van a vender el cuerpo, que sean buenas, que hagan bien el trabajo. Y dice, y tristemente, eso pasó con alguna de mis hermanas, dice. Su moral quedó por los suelos, tristemente. Jesús está yendo mucho más allá de esa espiritualidad hermoseada, simplemente, que tenían los fariseos. Él va mucho más allá. Él va al grado de un carácter perfecto. Es decir, realmente, si ustedes se dan cuenta, tú y yo demostramos la perfección de nuestro carácter en el roce con las demás personas, en el trato con las demás personas. ¿Sí? Porque Jesús está hablando acerca de esos elementos que son esenciales. Ahora fíjense, Jesús dice en el verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Los fariseos se cuidan de no andar metiéndose con la mujer del prójimo. Pero ¿qué en cuanto a lo que hay en la mente? Dijo Jesús. ¿Qué en cuanto a lo que hay en ese corazón? Ahí es donde está el problema. Quiere decir que Jesús estaba yendo mucho más allá de eso que comúnmente los ojos ven. O sea que Jesús está invitando a la gente a ser perfectas. Eso es lo que dice aquí, porque dice, vuelvo a repetir, estamos en San Mateo 5, versículo 20. Vuelvo a repetir el versículo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos, hermanos? Aquel que sea mejor que un fariseo. ¿Cierto? Aquel que sea mejor que un fariseo. ¿Sí? Dice el verso 38. Podríamos sacar ¿cómo les diré? Podríamos sacar punto por punto, pero simplemente estamos dando una plataforma para poder entrar a lo que viene siendo en sí el tema. Fíjense, dice el verso 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora les pregunto, ¿Jesús estaba pidiendo una imposibilidad?
¿A cuántos se atreven a poner la mejilla cuando le golpean, a poner la otra mejilla cuando ya te golpearon una? Lo humanamente, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? En cuanto te están quitando la mano de la mejilla, tú ya estás levantando la otra, ¿verdad? La derecha para darle uno de regreso. Ahora fíjense, si ustedes se dan cuenta, si analizan bien todo este capítulo, que los invito a que lo analicen en casa, ¿verdad? Van a darse cuenta ustedes que Jesús le está pidiendo a la gente aquello que humanamente es imposible. Es que no es fácil. No es fácil, en verdad. Ahora, pero Jesús está diciendo que eso es posible. Tienen que hacerlo para que puedan llegar a ser mejores que los fariseos. ¿Cómo respondes o cómo actúas cuando tú vas manejando y de repente ahí en el freeway, en la calle, y de repente esa persona se te mete o casi te choca? ¿Qué es lo que haces? Le dices Dios te bendiga, ¿verdad? No, ¿verdad? Peor cuando te chocan, ¿verdad? Casi lo matas, casi lo golpeas o la golpeas, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿cómo se siente ese corazón tuyo? ¿Cómo se siente? Lo que comúnmente, humanamente hacemos es gritar, golpear, maldecir. Pero Jesús estaba diciendo, hey, take it easy. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hey, no actúes como actúa toda la gente. Sé mejor que los fariseos. No tengas malos pensamientos. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Y luego sigue diciendo, el verso 40, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿sí? Que se lleve las pulgas, ¿sí? Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Óigame, eso es difícil, hermano. Aquel que te roba, fíjense, hay una historia famosa de un cuaquero, ¿sí? Un cuaquero. Un hombre que cuando recién iniciaba este país, dicen que los cuaqueros eran personas muy honestas, muy cristianos, ¿sí? Y en una ocasión un asaltante agarró a un cuaquero en el camino, llevaba su caballo, le robó todo lo que traía. Dice, todo lo que trae, sí. Y ya se iba el ladrón y de repente, ¡ey, detente! Dice, mira, no quiero pecar. Dice, mira, se me había olvidado de que por aquí trae algo más, mira, llévatelo. Y se lo dio. Tú me pediste todo, todo te doy. No voy a mentir, dice. Imagínense, hermanos. Jesús está diciendo, esto que les estoy hablando, esto es mi nuevo reino. Este es el reino que estoy estableciendo. Jesús está predicando ahí en el famoso Sermón del Monte y la gente está escuchando. Óigame, y eso sí que es revolucionario. Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho esto, pero yo os digo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y amarás nada más al que te ama. Pero yo os digo, amen al que os aborrece. Ahora, hasta en la iglesia se ve eso, hermanos. Si el diácono de repente le llama la atención a un chamaco, al rato viene el papá del chamaco a querer golpear al diácono. A mí me ha tocado estar en iglesias que son así. Es verdad. A veces uno como pastor tiene que ir y tomar un curso de defensa personal porque hay hermanos que lo quieren golpear. A mí me intentó golpear una vez un hombre. ¿Sí? Ahora imagínense, hermanos. Qué interesante. Jesús lo que está diciendo, y vuelvo a repetir, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
ser mejor que los fariseos. Ahora imagínense ustedes a toda esa gente escuchando ese famoso sermón del monte. Encantadas porque Jesús tenía esa habilidad de encantar a la gente con lo que hablaba. Es revolucionario. Eso que no es común. Yo me imagino a esa gente gritándole a Jesús, Señor, eso no es posible. ¿Cierto? No es posible, Señor. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Para que puedan lograrlo, tienen que aceptarme a mí. Para que puedan ustedes en verdad caminar de esa manera, tienen que aceptarme a mí. Fíjense, Jesús dijo, vuestra justicia tiene que ser mejor. ¿Y cuál es la justicia del cristiano, hermanos? La justicia nuestra es la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia, dice Pablo. Jesucristo dice justicia nuestra. Por eso Jesús le está retando al corazón humano a ser perfecto. Le está diciendo, sean perfectos. Y fíjense cómo concluye el verso 48 del mismo capítulo 5. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense, qué interesante. Por eso les digo, no podemos leer todo hoy. Léanlo en casa. Y si hacen lo que dice Jesús ahí, vas a ser perfecto. Porque justo Jesús dio esa cátedra y al final concluye diciendo, sean perfectos pues. Ya saben qué hacer. Señor, no es posible. No puedo. Por eso les digo, voten por mí. Elíjanme a mí. Solos no pueden. Humanamente hablando, repito, nos gritan, gritamos. Nos retan, respondemos. Nos roban, matamos, golpeamos. ¿Cierto? Con la vara con que nos miden, bueno, voy a medir también. ¿Qué dijo México ante los aranceles del presidente de este país? Bueno, si nos están poniendo impuestos, pongamos impuestos también nosotros. ¿Cierto? Fíjense, hermanos, Jesús nos está invitando aquí, verso 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se logra la perfección entonces? Sí, exactamente, ser perfecto como Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo es Dios? Para que tú y yo podamos decir, Dios es perfecto, ¿cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es amor. Esa debería ser y va a ser siempre la medida, el estándar que Dios pone para que tú y yo en verdad lleguemos al cielo, el amor. Por eso Él dice en su palabra. Y miren, y la manera como tú puedes demostrar si amas a Dios y si amas a tu prójimo, ¿en dónde está registrado eso? ¿En dónde está ejemplificado? ¿Saben en dónde? En los 10 mandamientos. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? El primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto, dice, amarás ¿qué? ¿A quién? A tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que te lleva a la eternidad, hermano. Porque si tú amas a Dios, escucha esto, porque si tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses, ¿o sí? No vas a adorar imágenes, ¿o sí? No. A Dios solamente le voy a dar su lugar, nadie más. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano, hermano? Por cualquier cosa, jurar. Jurar por cualquier cosa. Pero fíjense que eso va mucho más allá que eso. Eso tiene mucho que ver. Usar el nombre nada más de Dios para cualquier cosa. E incluso para que la gente nos crea a veces, una mentirota que tenemos, mencionamos el nombre de Dios.
Y ustedes se van a dar cuenta que en la Biblia hay mucha gente que usaba el nombre de Dios para mentir también. ¿Sí? Hay gente que usaba el nombre de Dios para poder que la gente se las creyera. Pero fíjense que va mucho más allá. Dios odia la hipocresía. ¿Sí? Y una de las maneras como tú y yo podemos llegar a ser hipócritas es cuando decimos amar a Dios y no estar viviendo a la altura de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Tener el letrero de cristiano y no serlo. ¿Sí? Llevar un nombre que no nos queda. Se cuenta la famosa historia de Alejandro el Grande, que en una ocasión andaba visitando en la noche a todos sus soldados. Se escabullía en la noche y comenzaba a irse en los diferentes puestos donde estaban sus soldados. Y en una noche encontró a un muchacho durmiendo. A uno de los principales guardias estaba bien dormidito, ¿sí? En los brazos de Morfeo, durmiendo. Y de repente llegó el general y lo despertó. Y le dice, muchacho, ¿cómo se llama usted? Y lo vio y se asustó el soldado. Le dijo, me llamo Alejandro. ¿Que cómo se llama, muchacho? Me llamo Alejandro, señor. Soldado, ¿cómo se llama usted? Me llamo Alejandro, mi general. Mire, muchacho, o cambias de nombre, ¿sí? O cambias de actitud. ¿Qué quieres hacer? El muchacho tenía que cambiar de actitud, si no, tendría que cambiarse ese nombre, porque estaba aportando el nombre que el mismo general tenía. Era Alejandro el Grande. Lo que Dios nos está diciendo en el mandamiento, no tomes el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano, está diciendo, hey, tú estás portando un nombre. Y si tú lo estás portando, tienes que vivir a la altura de un verdadero cristiano. Ahora les pregunto, ¿se puede ser perfecto? Fíjense que Dios nos invita a ser perfectos. Si Dios nos invita a ser perfectos, si Jesús nos invita a ser perfectos, Él nos está orillando a que nosotros vayamos y lo busquemos a Él. Porque humanamente hablando no podemos. Volvemos a repetir, no podemos perdonar. No podemos nosotros pasar la ofensa tan fácilmente. A veces decimos, te perdono pero no lo olvido. Y es cierto, ¿verdad? Que uno, es más, le digo la verdad, uno nunca olvida, hermanos. Pero lo que sí puede pasar es que el amor se sobrepone a la ofensa. Es lo que pasa con Dios. Tú y yo ofendimos el corazón de Dios, lo ofendemos constantemente. En la cruz se demostró que tan grande era la ofensa del pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que perdona tu error. Ustedes han sabido que lo que nosotros hacemos, hermanos, comúnmente, todo va quedando grabado en nuestro cerebro. ¿Sí? Las cosas que hacemos, que son costumbres, que llegan a ser parte de nuestra vida. Dicen los expertos que hay surcos en nuestro cerebro, así como los surquitos del DVD, del CD, donde si ustedes se dan cuenta, en cada surco, ahí está la información. Sí, no, en los CDs, ven ustedes que hay rayitas, son puras rayitas los que tienen los CDs. En cada rayita está la información. Algo así pasa en nuestro cerebro. ¿Sí? En cada rayita hay una información. Y dicen los expertos que esas rayitas nunca se quitan de ahí. Siempre quedan ahí. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que podemos nosotros poner rayitas sobre rayitas. ¿Sí? Es decir, que podemos cambiar actitudes. Incluso podemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Y eso hace que los surcos se hagan encima de esos y se sobrepongan ante aquello que estaba anteriormente. Lo mismo pasa en el amor. Ahora, Dios nos invita a nosotros entonces a ser perfectos. Y en los 10 mandamientos está expresada esa perfección que Él quiere, que Él quiere que lleguemos nosotros a obtenerla. Ahora, ¿es posible la perfección?
Si no fuera posible la perfección, Cristo nunca la hubiera pedido. ¿Cierto? Y saben, hermanos, en dónde se manifiesta esa perfección. La perfección se manifiesta en el carácter nuestro. Alguien dijo por ahí que si nosotros creamos un carácter, tendremos entonces un destino. Dice por ahí alguien, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. ¿Es cierto? Primero lo pensamos, luego lo actuamos, lo repetimos, se vuelve parte de nuestras costumbres. ¿Te ha pasado que estás manejando tu carro estándar, carro de velocidades, y de repente agarras un automático y quieres seguir metiendo palanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. ¿Cierto? Ahora fíjate, y luego dice la cita, siembra un carácter y tendrás un destino. Ahora esto es serio. Es serio porque el espíritu de profecía dice Elena de White, que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. De ahí que Jesús se preocupó mucho entonces por eso. Cuando Él dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo, Él estaba incluyendo todos esos aspectos de la vida del ser humano. Si no amamos a Dios, indudablemente, ¿cómo vamos a tratar al prójimo? Mal. Y si no amamos al prójimo, estamos perdidos. Porque en el cielo no podremos llegar al cielo si no podemos ver a nadie. Por ahí alguien decía, ¿cómo vamos a cantar en el cielo? Nos veremos junto al río, cuando en la iglesia a veces no nos podemos ni ver. Por lo tanto, el carácter es esencial, que sea transformado por el poder de Cristo Jesús. Ahora, ese carácter, hermanos, este carácter deformado, ¿puede ser transformado? Sí. Y es justo lo que dijo Jesús ahí en el Sermón del Monte. Cuando tú ves que está la imposibilidad de hacer esos cambios en tu vida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a la persona justicia. Por eso dice Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Amén. Yo quiero entrar, hermanos. Y yo quiero que Jesús sea mi justicia. Y cuando venga Jesús a ser mi justicia, es entonces cuando todo lo que yo humanamente no puedo hacer, porque yo no puedo perdonar, no puedo pasar por alto la ofensa, no puedo evitar responder cuando alguien me habla de una manera incorrecta. Lo más lógico es que yo responda de igual manera o peor. Pero ¿qué debo de hacer ahora? Ahora que yo me doy cuenta que eso es imposible en mi vida, ahí es donde yo tengo entonces que aferrarme a Cristo, ¿sí? Y decirle, Señor, yo no puedo. No puedo vencer este hábito. Señor, no puedo vencer este pensamiento. Y es ahí, hermano, hermana, donde nuestros caracteres, entonces, se van transformando. Dice el libro El Camino a Cristo, que mediante la contemplación es como nosotros somos transformados. Fíjense que esto es bien interesante. La contemplación. ¿Qué es lo que tú contemplas? Todo lo que contemplamos, llega un punto en que llegamos a ser parecido a eso. Alguien dice que por ahí que cuando las personas, una pareja, llegan a vivir tantos años y llevan una relación buena, hasta físicamente se parecen. ¿Sabían ustedes eso? ¿Habían escuchado eso? ¿Sí? Me voy a ver un día hermoso como mi esposa. Y voy a blanquearme un poco. Fíjense, es interesante lo que les acabo de decir. Eso es lo que dicen los psicólogos.
Y nosotros, mi esposa y yo, a veces cuando conocemos alguna pareja, hasta decimos, mira, esos se parecen. ¿Sí? Porque dicen que hasta físicamente llegan a parecerse. ¿Sí? A veces la diferencia nada más es el color. Pero fíjense, hermanos, ahora, con esto les estoy diciendo lo siguiente. Eso es cuando las parejas tienen buena relación, cuando se llevan bien, cuando comparten ideas, comparten sueños, anhelos. Quiere decir entonces que cuando Jesús nos invita a ser como Él, Él nos está diciendo, hey, convive conmigo, contémplame, camina conmigo, platica conmigo, caminemos juntos, para que un día te parezcas a mí. Qué lindo pensamiento. El poder un día llegar a ser semejante a Cristo. Por eso Él dice, sed perfectos. Tu carácter, tu manera de ser es imperfecta, sí. Todos nosotros somos imperfectos. Pero al lado de Jesús, soy perfecto. Se cuenta por ahí que en una ocasión llegaron unos misioneros a cierto lugar allá en el África a evangelizar. Pero da la casualidad de que ya había venido anteriormente un misionero a ese lugar y toda la tribu ya estaba convertida. ¿Sí? Y cuando llegaron aquellos a querer evangelizar, les comenzaron a hablar de Jesús. Y ellos dijeron, ya Jesús estuvo aquí. ¿Cómo? Oh, sí, Él nos enseñó a portarnos bien. Nos enseñó a no tomarle lo del prójimo, nos enseñó a no robarle la mujer al prójimo. Oh, sí, aquí ya estuvo Jesús. Y le seguían hablando a esta gente acerca de Jesús a la tribu, y ellos decían, no, aquí ya estuvo Jesús. Es más, aquí murió. Sí, se quedaban medios, como decimos los mexicanos, medio sacados de onda, ¿no? Los misioneros. Y finalmente descubrieron que quien había estado ahí era el misionero que los había llevado a Cristo. Todo lo que le hablaba a esta gente acerca de Jesús lo tenía en el carácter de aquel que había quedado enterrado ahí, en ese lugar. Hermanos, voy a seguir la próxima semana con este tema, porque hay mucho que hablar. Jesús dice, sean perfectos. Y al ser perfecto es una posibilidad. Es una posibilidad, les digo. Cualquiera me va a decir, pastor, pero ¿cómo es que uno puede ser perfecto? Si el ser humano nunca deja de pecar, es cierto. Pero en la esfera humana, uno puede ser perfecto porque Jesús dijo que lo fuéramos. Y si Él lo dijo, es que es posible. Es posible ser perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Que soy imperfecto? Acercarme entonces a aquel que es perfecto, a aquel que es justicia, para entonces tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y así un día poder entrar al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos, e inquiete nuestros corazones para buscar el ideal que es ser semejantes a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos invitas a buscar esa perfección. Sabemos, Señor, que humanamente hablando nosotros no podemos lograrlo, pero tú nos invitas a caminar contigo, a convivir contigo, a depender de ti, para ser transformados día con día, minuto tras minuto que tú nos des de vida. Permítenos, Señor, pues, consagrar nuestro ser completo a ti, nuestros gustos, nuestros deseos, todo aquello que nuestro corazón anhela, lo ponemos en tus manos. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, pues, Señor, a caminar contigo. Bendícenos en esta hora y de igual manera a nuestros amigos que están viendo este mensaje a través del internet, que puedan recibir esa bendición también. Gracias por todo. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.
Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.